Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a ver el flujograma de procesos logísticos, evidencia de la actividad de proyecto 4. ¿Listo? Para desarrollar la evidencia mapa conceptual e integración de los procesos logísticos. Permítanme un momento, le doy acceso a alguien que quiere entrar a la llamada, que por acá no se puede. Ay, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta temática. Quien les habla, su instructora pues Ana Milena, que dentro del cronograma tengo a cargo esta evidencia. Vamos a ver la temática y al final vamos a explicar la evidencia y luego aclaramos las dudas e inquietudes. ¿Listo? Vamos a ver entonces los procesos logísticos. Cuando nosotros hablamos de los procesos logísticos, decimos que una empresa tiene unos, digamos, unos objetivos planteados necesarios pues para poder avanzar o cumplir sus proyectos, sus objetivos, ¿sí? Para ser como esa razón de ser. ¿Listo? Dentro de esas cinco condiciones, dentro de esas cinco acciones debe tener la de compras, la de servicio al cliente, la de gestión de inventarios, la de almacenamiento y la de transporte, ¿sí? En caso pues de que realicemos la distribución. Si somos un servicio, por ejemplo, ¿hasta dónde podríamos llegar? Podríamos decir que no tendríamos en cuenta el transporte, ¿cierto? Pero de pronto sí o de pronto no. De pronto, por ejemplo, si transportamos pacientes o si transportamos clientes o hacemos entregas a domicilio de comida, ¿sí? Porque ustedes saben que, por ejemplo, el restaurante, aunque nosotros vendemos unas hamburguesas o vendemos una bandeja paisa o vendemos un almuerzo ejecutivo, que muchas personas considerarían que es un producto, el servicio de restaurante. Mire que siempre hablamos de servicio de restaurante. La comida se considera un servicio. Entonces, igual tenemos que hacer compras, tenemos servicio al cliente, tenemos gestión de inventarios, tenemos almacenamiento y transporte. Yo creo que explicar cada uno de estos, pues ya sabemos a qué corresponde, pero sin embargo, hagámoslo a grandes rasgos. Cuando nosotros hablamos de compras, es el suministro de todo aquello que nosotros necesitamos, sea materia prima, sea producto semiterminado, todo lo que se requiere para nuestro proceso de producción o todo lo que se requiere para nuestra prestación del servicio. Supongamos que somos un spa. ¿Qué necesito para el spa? No, porque soy un servicio no tengo que comprar cosas. Sí, claro que tengo que comprar cosas. Tengo que tener unos aceites, tengo que tener unos productos, unas cremas, unos sueros, bueno, todo lo que utilicen en el spa para realizar los masajes, para realizar esos tratamientos faciales, de piel, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, debo realizar unas compras que van, digamos, gestionadas de acuerdo a la demanda para que no se invierta mucho dinero en productos que van a estar allí nomás que estacionados, inventariados, ¿cierto? Pero que o no tienen la misma circulación, no salen tanto o, digamos, no son tan demandados. Entonces, no se compra de todo de la misma cantidad como se hace en todos los procesos de producción. En cuanto a servicio al cliente, dirán, ¿y por qué? Si nosotros hablamos de logística, que es comprar, contar, almacenar y entregar, porque tenemos que hablar de servicio al cliente. Resulta que el proceso logístico también tiene en cuenta la parte de servicio al cliente. Tenemos que gestionar la calidad del servicio. ¿En qué? En las entregas oportunas, en la calidad del producto, en que no le vayan a cambiar las condiciones desde mi proceso de logístico, ¿sí? Que mi proceso por ejemplo, que si me llega una materia prima descompuesta, en mal estado, que no cumple con las garantías de calidad y demás, ¿de quién es la culpa? Del área de producción que ya está produciendo el producto con lo que le entregaron o del área de la parte logística que recibió en esas condiciones el producto y así lo aceptó, ¿cierto?
Entonces, desde ahí yo estoy gestionando el servicio al cliente, porque tengo que garantizar que esos productos que estoy comprando sean de buena calidad para que al final mi cliente esté satisfecho con el producto o con el servicio que le estamos brindando, ¿sí? En cuanto a la gestión de inventarios, gestionar los inventarios es contar las unidades, es verificar el estado de las mismas, es almacenarlos, organizarlos bien, es tener una información precisa, actualizada, saber exactamente cuáles hay, es organizar ese inventario, digamos, de manera tal que, pues, que la rotación de esos productos que sea de fácil acceso o no, de acuerdo a la rotación que tienen los productos como tal, ¿sí? Cuando hablamos de almacenamiento, ¿qué tenemos que garantizar? Que las condiciones para la mercancía almacenada sean las óptimas, que no se vaya a deteriorar, que cumpla pues con ciertas condiciones, que no estén en el piso, sobre el piso sin una estiba, que el clima sea el adecuado, que la temperatura, que no hayan goteras, que, o sea, todo eso tiene que ver con la parte de almacenamiento. No es solamente abrir una puerta y meter allá, ¿cierto? Hay que analizar muy bien que el área en donde se considera el almacenamiento cumpla con esas características que se requiere para garantizar la calidad del producto como tal. Y finalmente tenemos el proceso del transporte. En el transporte, pues tenemos que garantizar también que logremos entregar el producto a nuestro cliente en el tiempo indicado y con la calidad que se espera. O sea, que durante el transporte mi cliente, las características del producto, el producto como tal, no vayan a cambiar, ¿sí? Para ni siquiera el empaque, porque yo no puedo decir que, yo no le puedo decir a mi cliente que está en Canadá, decirle, es que seguramente fue en el barco, seguramente fue, pues como eso iba en un contenedor, y eso se mueve para allá y para acá, ¿cierto? O sea, no. Yo tengo que garantizar que el empaque llegue perfecto, que mi cliente reciba ese producto allá como si acabara de salir del área de producción. ¿Listo? Entonces son esas condiciones y todas esas características que desde el proceso logístico nosotros tenemos que cuidar para garantizar que los clientes finalmente estén satisfechos y que esa calidad no se rompa en toda la cadena. ¿Listo? Caracterización de los procesos logísticos. Entonces tenemos unos diagnósticos que integran un inicio y un final dentro de la cadena de suministro. Estos elementos pueden ser los elementos de entrada y los elementos de salida. Cuando nosotros hablamos de los elementos de entrada, son la pauta de inicio de todos los procesos, como el requerimiento de compra hecho por la compañía a los proveedores, por ejemplo. Otro requerimiento de entrada puede ser una información. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuánto están demandando o cuánto vendieron para poder garantizar que yo tenga los productos necesarios para cumplirle a esos clientes que voy a atender, ¿sí? Y los elementos de salida generan la finalización de procesos como la elaboración de los registros de trazabilidad. Entonces es como el documento de todo lo que se realizó, lo que se compró, de dónde venía, etcétera, etcétera, como todo el proceso de realizado en adelante después de los elementos de entrada. El desarrollo de la caracterización de procesos también debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El objetivo del proceso. ¿Por qué se da la creación de ese proceso? Cuando nosotros vamos a determinar los procesos dentro de la organización, no es crear por crear, ¿cierto? Así como, por ejemplo, en una empresa, nosotros vemos área, por ejemplo, área de recursos humanos, área financiera, área de inventarios, área bueno, de mercadeo, área de no sé qué, y hay otras empresas que solamente tienen dos áreas, ¿cierto? Entonces uno dice, pero, o por ejemplo, yo me preguntaba eso cuando estaba estudiando, yo me acuerdo, yo decía, pero ¿por qué hay empresas que tienen tantas áreas y por qué hay otras que tienen tan poquitas? Y hay empresas que tienen todas esas áreas y son más pequeñas que esa que tiene menos, ¿sí? Resulta que de pronto son más planificadas, ¿sí?
lo mismo ocurre con los procesos. No se trata de tener procesos y procesos y procesos para llenarme de documentación y hacer la empresa así súper burocrática, llena de arandelas y de vueltas y diligencias y procesos y documentos y formatos, sino de realmente tener unos procesos que se ajusten a las necesidades de la organización y que realmente cumplan con los objetivos que se requieren, ¿sí? Por ejemplo, entonces dentro del área de producción o dentro de la empresa que realiza producción de productos como tal tangibles, entonces diríamos, no, pues tenemos el área de inventarios, de producción y de almacenamiento. Y ya. Pero otra dirá, ah, no, pero yo necesito más. Yo necesito compras, inventario, necesito producción, necesito almacenamiento y necesito distribución. No quiere decir que la otra no haga eso. Lo que pasa es que no le da la capacidad para tener tanto recurso humano y tantas áreas abiertas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los volúmenes son menos, ¿sí? Entonces se considera que una persona puede realizar lo que es compras e inventario, e inclusive con un auxiliar o con dos, y iría hasta almacenamiento, producción y distribución, y ya. Pero la otra, como maneja tanto volumen, porque es mucho más grande y vende mucho más, pues necesita más recurso humano, entonces tiene más procesos. Entonces, sí me hago entender, o sea, todo va como dependiendo de la organización, pero debemos tener muy claro que para desarrollar esas características de proceso, el primer elemento es tener muy claro el objeto del proceso, por qué de la creación de ese proceso. O sea, ese proceso lo estoy creando por crearlo, porque quede en papel o realmente se necesita, o lo puedo integrar en otro proceso, o sea, puedo hacer dos procesos en uno, ¿sí? Hay que analizar muy bien eso. Segundo, tener muy claro quién es el responsable de ese proceso, ¿sí? Tercero, partes interesadas, las personas que intervienen en el proceso como tal. Una cosa es tener un responsable y otra cosa es tener a todas las personas que intervienen. Como les decía en el punto uno, el objetivo del proceso puede ser muy claro, pero puede que yo esté uniendo varios procesos en uno solo. ¿Por qué? Porque la empresa no es tan grande, entonces me permite jugar con eso, ya que la persona pues va a dar abasto, digámoslo así, con todo. Entonces, ¿quién es el responsable? Pero ¿cuáles son esas partes interesadas? Es decir, ¿quiénes más intervienen en ese proceso, aunque haya un solo responsable? Controles. El cuarto, controles asociados al proceso para asegurar que se lleva a cabo de manera correctiva. Lo que no se controla no funciona. En logística y en todo, en la vida, ¿cierto? Con los hijos, con todo. Lo que uno no controla, no funciona. Si ustedes no controlan su estado de las evidencias, muy seguramente se le pasan 3, 4, 2 y usted ni cuenta se da. Pero si usted realiza un control de cuáles son las evidencias que tiene que presentar y cuáles son las evidencias que ha subido, va a tener muy claro cuáles le faltan o va a tener muy claro que las ha subido todas, ¿sí? Pero todo en la vida requiere de control. Y en logística pasa lo mismo. Tenemos que controlar. ¿Cómo controlamos? Tenemos listas de chequeo, realizamos indicadores, ¿sí? Para los procesos, para garantizar, para medir, para verificar que todo está funcionando bien. Y si no está funcionando, ¿qué pasa? Hacemos planes de mejora, así como con los aprendices. Ay, Pepito Pérez no está subiendo las evidencias, no está funcionando bien. Entonces, ¿qué hacemos? Un plan de mejora. ¿Sí? Lo mismo pasa en la organización. Aplicamos un indicador. Ay, no, nos dio el 30%. ¿Cómo así que eso está tan bajito? ¿En qué vamos a mejorar? En esto, en esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las acciones? ¿Y cuál es el tiempo para cumplirlo? Se hace igual, ¿sí? Registro. Documentos de registro y control asociados al proceso para asegurar que se lleve a cabo correctamente. Todo debe quedar debidamente documentado. Así como con ustedes. No es así por decirles, ay, Pepito Pérez, quedas en plan de mejoramiento. Tienes que subir las evidencias pendientes. Eso no es así de boca. Eso toca con documento, de establecer cuáles son las evidencias que tienen que subir, cuál es el tiempo, hasta qué horas, todo súper específico. Asimismo, ocurre en los procesos de logística. Todo debe quedar documentado.
Los indicadores de gestión relacionados con el rendimiento y desempeño de los procesos, como se los decía ahora, es la forma de medio. Séptimo, las acciones sucesivas internas de los procesos, es decir, lo que hacemos después de tener esos indicadores o esos resultados, qué hacemos para mejorar o qué hacemos para mantenernos en esas óptimas condiciones en caso de que a la aplicación del indicador haya dado una respuesta positiva. Como octavo tenemos los riesgos inherentes al proceso, pues que se dan en todos los aspectos. Puede fallar una máquina, pueden ser riesgos naturales, pueden ser riesgos de inseguridad, bueno, tantas cosas que suceden. El propósito de caracterizar del proceso, es diagnosticar el estado del arte de la estructura organizacional, es decir, que quede documentado. Proponer procesos sensibles de cambio y mejora. Cuando nosotros aterrizamos ese proceso como al papel, podemos ver qué se puede mejorar como tal. Cuando medimos, qué se puede mejorar como tal. Aplicamos los indicadores, los resultados que nos dicen qué se puede mejorar o cómo nos podemos mantener así. Identificar etapas obsoletas que estén produciendo algún traumatismo. Entonces también se identifica, por ejemplo, ay, es que esa máquina está fallando mucho, pero ¿por qué está fallando tanto? ¿Por vieja? No, está todavía en su vida útil. Ah, no le hacen mantenimiento preventivo. Esperan que se dañe para realizar el mantenimiento. Pero ¿qué pasa cuando esperamos que se dañe? Como no es un mantenimiento programado, entonces ocurre justo en la hora de producción, entonces se me para la producción, se descontrola todo, ¿sí? Mientras que cuando yo hago un mantenimiento preventivo programado, lo puedo utilizar, lo puedo realizar en un horario específico o puedo planear, digamos, la parte de producción o que se concentren en otro proceso mientras se realiza el mantenimiento de X máquina, ¿sí? Entonces son como ese tipo de cosas. Vincular indicadores, controles y registros al proceso como tal. Dice, el desarrollo de una caracterización de procesos puede realizarse por medio de una ficha. En la siguiente figura se presenta un ejemplo. ¿Qué es esta? Esta es una ficha caracterización de procesos. Es un ejemplo. No es que todas tengan que ser así, pero ustedes muy seguramente cuando estén en su experiencia laboral van a encontrar un documento como este. Esto es un, un, un formato en el que se especifica cierto proceso. Entonces tenemos allí pues en la parte superior que el nombre de la empresa, el nombre del proceso, unos códigos pues que tienen que ver más como con la parte de control interno de calidad, cuál es el objetivo de ese proceso, quién es el responsable, cuál es el inicio, el final, elementos de entrada de ese proceso, elementos de salida, cuáles son las partes interesadas, controles al proceso. Por ejemplo, realizar una auditoría cada 3 meses. Por ejemplo, un proceso y tenemos caja, realizar arqueos de caja, eso es una forma de controlar también, ¿sí? Registros asociados a este proceso. Por ejemplo, realizar em, podemos estar en un supermercado, en la parte administrativa, ¿cierto? Y entonces resulta que no, ningún proceso tiene ficha de caracterización del proceso. Puedo iniciar por proponer eso para la organización y empezar a documentar todo esto. Por ahí hay alguien que desea entrar, ya voy a darle entrada. Controles al proceso, entonces, bueno, eso ya se les expliqué. Registros asociados a este proceso, entonces, ¿qué registros? ¿Qué se utiliza para verificar esto? Facturas, actas, órdenes de compra, ¿sí? Descripción de actividades, entonces, ¿qué se va a realizar? Riesgo de que falle el proceso, pues se consideraría por qué. Bueno, esa sería entonces una ficha de caracterización. Luego tenemos el flujo, procesos y procedimientos de la cadena de suministro. La cadena de suministro está compuesta principalmente por 3 flujos.
el flujo de productos, el flujo de información y el flujo financiero. Cuando nosotros hablamos del flujo de productos, hablamos de la dinámica de productos desde los proveedores hacia los clientes y viceversa por concepto de devoluciones. Cuando hablamos del flujo de la información, representa la gestión de datos asociadas a los procesos y sus estados de la entrega. Y finalmente, cuando hablamos del flujo financiero, está conformado por los créditos, fechas de pago y manejos de caja menor. Entonces, acá tenemos una figura de los actores y elementos del flujo de la cadena de suministro. Observen que tenemos un flujo de información con una flecha que va hacia adentro, ¿sí? Y flujo de materiales y productos con una flecha que va hacia afuera. ¿Qué ocurre? Tenemos en la cadena a los proveedores, recepción de materias primas, fabricación, almacenaje, transporte, punto de venta y finalmente el cliente, ¿sí? Entonces tenemos esta flecha que va, que va hacia afuera, o sea, de izquierda, así frente a la pantalla de izquierda a derecha, porque dice flujo de materiales y productos. ¿Qué ocurre? Es el proveedor que me trae materiales. ¿Yo qué hago? Recibo materias primas, realizo la fabricación, voy al almacenaje, realizo el transporte o contrato el mismo para su distribución, pero siempre será mi responsabilidad, ¿sí? Así Pepito Pérez me presta el servicio o la empresa Transporta Ya me presta el servicio. ¿Quién le da la cara al cliente por la calidad del producto? Yo, como empresa, ¿listo? Vamos al punto de venta y finalmente el cliente. ¿Qué ocurre cuando ya está el producto en el cliente? Se genera una información. ¿Qué tipo de información? Satisfacción con el producto, satisfacción con el servicio, ¿sí? Una recomendación, una queja. ¿Y qué significa eso? Un flujo de información que se va de dónde? De afuera hacia adentro. A ver qué fue lo que pasó. Puede ser que yo tenga que llegar hasta el eslabón de proveedores. ¿Por qué? Porque identifiqué que esa insatisfacción del cliente se dio por la calidad de la materia prima. ¿Sí? Entonces allí yo tendría que verificar eso. Los procedimientos dentro de un contexto global abarcan la planificación y ejecución integrada de los procesos necesarios para gestionar el movimiento de materiales, información y capital financiero en actividades que incluyen en general la planificación de la demanda. Y esto se requiere planeación de la relación de la demanda y oferta con el fin de suplir las necesidades del consumidor. Es decir, yo tengo que analizar muy bien o tener un pronóstico de cuáles van a ser las unidades demandadas para asimismo yo estar preparado con esas unidades ofertadas y que no me vayan a presentar faltantes para los clientes, ¿sí? Que nadie se me tenga que ir sin el producto o sin el servicio. Sería lo ideal. Abastecimiento por medio de programas y asociaciones con aliados estratégicos que reduzcan los costos operativos. ¿A qué se refiere esto? No siempre tengo que ver, por ejemplo, a la, se me fue la palabra. Ay, pero la tengo ahí. Espérenme, no acepto aquí. A la competencia. No siempre tengo que ver a la competencia como mi mayor enemigo. Yo puedo ir a la competencia y decirle, hey, Pepito Pérez, ¿qué tal si te parece si realizamos un pedido entre los dos para que obtengamos más descuento por las unidades compradas? Porque si yo solamente voy a comprar X unidades, pues me las dan a este precio, pero si entre las dos compramos X unidades, tenemos un descuento significativo, ¿sí? Entonces, son formas también de yo disminuir mis costos. Si yo hago bien mis cosas, si yo tengo un buen impacto en el mercado, si tengo una buena relación con los clientes, créanme que yo no necesito siempre abarcar todo el mercado. Quizás lo pretendan hacer, pero tampoco es sano. Y si usted no tiene la capacidad, igual no le va a cumplir a sus clientes. Entonces, ¿qué se gana? ¿Qué se gana con que a usted solamente se considere o quiera abarcar el mercado solo para usted si no tiene la capacidad para cumplirlo?
¿sí? Entonces es muy importante también manejar buenas relaciones con la competencia. Y el cuarto, despachos eficientes, no, el tercero, celeridad en el proceso manufacturero con el fin de ser competitivos y ajustarse a la dinámica del mercado. Tenemos cada día que ser más competitivos en el mercado. Si eso me lleva a tener celeridad en los procesos, pues tengo que buscarla, ¿sí? En muchas ocasiones, o por ejemplo, voy a contar, eso fue como el año antepasado, que fuimos a una fábrica de colchones, porque íbamos a comprar dos colchones. Entonces, bueno, estábamos en la fábrica y la señora, pues como la dueña, nos dijo, ay, no, pues bien pueda pasen a la bodega. Porque yo quería ver no, eran unas bases. Lo que pasa es que, a ver, les cuento como la historia. Yo quería una cama muy grande, pero muy grande. Entonces, no quería una cama, no quería pasar de la cama que teníamos a una 2x2 porque no era mucho el cambio. ¿Por qué? Porque dormimos con los niños. Entonces yo le dije a mi esposo, no, yo quiero, entonces me parece que hagamos como hemos visto en los resorts cuando hemos ido, que juntan dos camas y nos queda una cama gigante y entonces hagamos eso. Y mandamos a hacer el testero pues como de la cama, pero que vaya incrustado en la pared, como hemos visto en los resorts. Y así hicimos. Entonces cuando fuimos a mandar a hacer las bases, yo quería ver la tela con la que nos iban a hacer esa base, porque pues estoy así canzoncita. Entonces, bueno, la señora nos dijo, ay, bien pueda pasar, en eso sí les toca ir como al área de producción para que la revise, porque acá no tengo de esa tela, no tengo bases con esa tela. Entonces nos llevaron hasta allá. Mientras hacíamos el recorrido, me encontré con unos empleados, con dos muchachos jugando cartas, pueden creer, y poniendo cuidado que no les estuvieran viendo. Yo decía, o sea, acá no están midiendo cuánto sería su producción en el tiempo. Cuando uno mide, cuando uno controla, entonces usted se da cuenta si las personas realmente están trabajando lo suficiente o están pegadas del celular o están haciendo otras cosas que no deben hacer o simplemente están durmiendo o están sentadas o no le están metiendo la ficha a lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no controlan, entonces no se dan cuenta. Pero cuando yo especifico, yo controlo cuánto se demora este proceso, entonces al día cuántos deberías hacer, entonces yo ya tengo un control mucho más específico y puedo garantizar que se dé esa celeridad en el proceso manufacturero. ¿Listo? Toda esa historia para contarles eso. Despachos eficientes desde los centros de envío a los clientes finales. Eso también pues es muy importante. Dentro de la logística se cuenta todo el proceso hasta que llega a las manos del cliente, ¿sí? Entonces, no se puede, por eso es que es tan importante y hoy en día que las empresas están tercerizando tanto el proceso de entrega, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es tan rentable tener un parque automotor para realizar entregas, para realizar la distribución de los productos. Eso encarece mucho el proceso. Es más fácil tercerizar ese proceso y rentarlo y que otra persona se encargue. Pero yo sí debo garantizar que esa empresa que se va a encargar de esos despachos y esa distribución de mi producto me garantice la calidad como tal y en los tiempos de entrega. Entonces eso es muy importante porque si no se nos cae todo el proceso. Bueno, dentro del proceso logístico también hay que tener en cuenta la planeación estratégica. Toda empresa que quiera pues salir adelante debe tener una planeación estratégica como tal. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta? La planeación estratégica tiene corto, mediano y largo plazo. El mediano plazo es de 3 hasta 3 años, de 3 a 5. Y el largo plazo es de 5 en adelante. Quiere decir que el corto es de qué? Hasta 3 años. Entonces, dentro de esos aspectos, sean corto, mediano o largo plazo, perdón, debo tener en cuenta la visión. ¿Qué es la visión? El objetivo final de la empresa. ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Sí? ¿A dónde quiere llegar?
hacerla más reconocida de la región, hacerla más reconocida del país, hacerla más reconocida de Latinoamérica, a tener mayor presencia en el mercado con puntos de venta, ¿sí? Todas esas visiones que ustedes leen tienen que ser muy específicas y se debe tener en cuenta que sea máximo un periodo de 5 años, que sea cumplible, ¿sí? O sea, yo no puedo decir ser la empresa más reconocida del universo. Pues, si estoy arrancando, si soy un pequeño emprendimiento, tengo que medirme con las más reconocidas del mundo entero cuando digo eso. ¿Quiénes son? Apple, Microsoft, Google. Tengo que llegar a ese nivel. Ana, ¿eres capaz de llegar a ese nivel con el emprendimiento que tienes? Aterrízalo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar el logro de esa visión. Eso motiva a los empleados, eso motiva a todo su equipo de trabajo porque están logrando lo que se propusieron a 3 años, porque están logrando lo que se propusieron al 2028. Esos 3 años de trabajo, de planeación, de estrategias y de todo lo demás para llegar a tener, por ejemplo, el mayor número de puntos de venta de esencias, de hamburguesas, de X o X, lo que sea que se tenga en ese emprendimiento, pues estamos trabajando para ello, ¿sí? Entonces, debe ser algo que se cumpla. En segundo lugar, tenemos la misión, que es el motivo por el cual ha sido creada la organización, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por el que creaste la organización? Brindar bienestar a los clientes, brindar satisfacción a través de brindar comodidad, al dormir, porque vendo colchones, o sea, esa misión es ¿usted para qué creó esa organización? ¿Usted para qué creó ese emprendimiento? ¿Cuál es la misión de ella? ¿Listo? Pues viéndola hacia los clientes. ¿Sí? Objetivos estratégicos. Entonces, esas son como las principales líneas que la empresa debe tener para dirigirse al mercado. Los objetivos operativos van aplicados como a cada una de las áreas, a quien le entregan, digamos, como su paquetico de objetivos. Estos son sus objetivos que tiene que cumplir y con los que tiene que aportar para que lleguemos a ese gran objetivo estratégico de mercado de la organización, ¿sí? Plan de acciones, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Y las estrategias entonces van de la mano también con el plan de acción para el uso de herramientas y demás y podamos cumplir con ese plan de acción. Séptimo, tenemos los programas, entonces es como las acciones que vamos a desarrollar, el cómo lo vamos a hacer es como la parte documental. Y los presupuestos, pues que para todo se requiere presupuesto, entonces allí se determinan máximo cuánto se puede utilizar para el desarrollo de esos objetivos. Cuando nosotros hablamos de la matriz DOFA es una herramienta que nos permite analizarnos internamente y analizar también con respecto a aspectos externos. Se llama matriz FODA o matriz DOFA porque tiene las iniciales de cada una de las palabras, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Cuando nosotros, ya voy para allá otra vez. Cuando nosotros realizamos una matriz de esta, se hace en un cuadrante como este que ustedes ven en la parte inferior, ¿sí? Entonces tenemos un análisis interno y un análisis del entorno. El análisis interno son las fortalezas y las debilidades. Y en el análisis externo del entorno tenemos las oportunidades y las amenazas. Entonces allí realizamos como una lista de estos aspectos de las fortalezas que yo tengo como tal, que identifico en la organización. Por ejemplo, personal capacitado, eh, buena liquidez, buen reconocimiento del mercado, en el mercado, todos esos aspectos que ustedes consideren que es una fortaleza para la organización. Debilidades, de pronto, ¿qué podría faltar? ¿Sí? ¿Qué se puede identificar?
que falta presencia en redes sociales, que falta todos esos aspectos que se consideren teniendo en cuenta las características y las tendencias del mercado que se podrían mejorar. Ahorita vamos para el diagrama de flujo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta dónde vamos con la parte la parte del proceso logístico? No hay preguntas, pero sí me escuchan, ¿cierto? Y si están ahí. Sí, señora. Sí, señora. Ok, bueno, entonces vamos con el diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es una representación gráfica y secuencial, es decir, me muestra el paso a paso de lo que es el proceso, ¿sí? Es como un mapa gráfico de lo que se hace, ¿sí? ¿Cuándo usar un diagrama de flujo? Para documentar un proceso. Entonces es una forma de mostrarlo, digamos, como en mapita gráficamente, para simplificar y visualizar ideas en un proceso o que sea complejo, para organizar el equipo y asignar tareas con efectividad, para tomar decisiones y justificarlas. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar para documentar un proceso. También para identificar y evitar cuellos de botella o problemas, para estandarizar los procesos, es decir, para que siempre se hagan de la misma manera y para dar seguimiento al proceso de un proyecto. Símbolos de los diagramas de flujo. Recuerda que resulta que no siempre yo puedo realizar un diagrama de flujo con cuadritos, con cuadritos, con cuadritos. Ay, sí, me quedó excelente el paso a paso, pero la simbología no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso ya está estipulado desde normas ISO, desde ANSI, desde todo, ya se tiene establecido que ciertas figuras representan algo y ya lo vamos a ver. La línea de flujo es la línea, muestra la dirección del proceso y conecta los bloques entre sí, que es esa lineecita que observamos ahí. El terminador o el terminal, que es como un ovalado, representa los puntos de inicio y de fin, es decir, siempre vamos a iniciar un flujograma con ese óvalo y también lo vamos a finalizar así. Este rectángulo, el símbolo del proceso es el componente más común en un diagrama e indica el paso del proceso, ¿sí? Comentarios. Si tengo que hacer comentarios, si por ejemplo allí debo de especificar o aclarar alguna situación, por ejemplo, una parte del proceso dice recepción de la mercancía, ¿cierto? Entonces yo lo meto ahí en ese rectángulo verde que ustedes están viendo ahí. Dice, recepción de la mercancía. Pero yo le abro esa llave que dice comentarios y le puedo colocar verificar el estado y las cantidades de la mercancía, ¿sí? Comparar las unidades recibidas con la orden de compra, ¿sí? O sea, ese tipo de cositas así. Tenemos también el rombo, que es el de decisión. Este nos puede dar una salida a un sí, a un no, a un se acepta o a un se rechaza. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Esta otra figura vino tinto que se observa allí, que corresponde a los datos almacenados. El símbolo de O indica que el flujo de proceso continúa 2 o 3 ramas más, y la entrada o la salida de que es la otra figura que tenemos allí. Exposición, documento, retraso, entrada manual. Si hay que hacer, por ejemplo, ingresos de datos de manera manual, se representaría con eso. Ay, se me fue toda. Y vamos acá. Bueno, tenemos otros tipos de diagrama, pues como para que tengan esta información. Pero vamos a hacer uno sencillito como este que tenemos acá. ¿Sí? Ustedes, como es un ejemplo, este es un ejemplo del diagrama de flujo. Resulta que vamos a hacer un diagrama de flujo del proceso logístico.
Entonces ustedes van a analizar con la empresa que han venido trabajando el proyecto cuáles son esos procesos de la parte logística, del área logística, que se llevan allí. Puede ser que ustedes digan, ah, no, pero la mía tiene 7, pues no lo haga tan grande, coja 3, mínimo 3, presente esos 3. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos bodega, logística y contabilidad. ¿Qué ocurre con bodega? Lo vemos así, ¿listo? ¿Qué ocurre con bodega? Inicia el proceso. Se recibe la mercancía con la guía de remisión. ¿Qué sigue? Entrega de documentos al jefe de logística. Miren en la figura, ¿cuál es? La de documentos. Y ahí finaliza. Pero ¿qué pasa? De ese proceso se lleva a logística e inicia el proceso en logística. Con los documentos, o sea, ahí está la figura de documentos. Con los documentos se ingresan los productos al sistema, es decir, de manera manual. Actualización del stock de productos, precios, descuentos y vencimiento. Luego, otra parte del proceso, impresión de los documentos de inventario y entrega al departamento contable. Y ahí finaliza, pero de ahí se desprende el otro proceso. ¿De quién? De contabilidad, que inicia con la recepción de los documentos y realiza el asiento contable, ¿sí? Luego archiva y finaliza. Puede que ahí haya más para adelante, pero como les digo, vamos a escoger solamente 3. O es posible que antes de bodega hayan muchos más, o que ustedes digan, no, en logística es lo que falta, ¿cierto? Todo depende de las organizaciones. Entonces, mínimo deben tomar 3. ¿Listo? Esta es la evidencia que tenemos a cargo. Pues están los materiales de formación, la guía, y este es el enlace de la evidencia a mi cargo. Esta es la lista de chequeo. ¿Qué vamos a evaluar? Que el aprendiz realizó el mapa de procesos con un mapa con al menos 3 procesos logísticos que lleva la empresa. Y cada proceso debe tener como mínimo 5 pasos. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta 3 procesos y cada uno de ellos debe tener como mínimo 5 pasos, incluyendo el de inicio y el de fin. Está muy fácil, como mínimo. Pero si ustedes le ponen 7, 10 o necesitan hacerlo para poder que les quede claro el proceso, súper válido, listo. Describe los procesos tomados como base para el mapa. Entonces deben describir el proceso. Elaboró una clasificación de los procesos por áreas de la empresa, incluyó los términos y conceptos referentes al estado financiero de la empresa de acuerdo con las políticas organizacionales y desarrolló la temática de forma ordenada y conservando la jerarquía de los procesos. Es decir, por ejemplo, me devuelvo acá. No vamos a presentar el de contabilidad en la mitad y el de bodega de primero, el de logística al final, porque ahí se pierde el orden, ¿sí? Entonces deben garantizar eso. ¿Tienen alguna duda o inquietud con respecto a esta evidencia? No, señor. ¿No? Ok. Si tienen alguna duda, porfa, levantan la manito. Nos quedan 10 minuticos. Bueno, como no hay inquietudes, pues entonces daríamos por finalizada la sesión. Les agradezco mucho por el espacio, por conectarse, por ser tan cumplidos, tan juiciosos, tan comprometidos. Cualquier duda o inquietud que tengan con respecto a la evidencia me la hacen saber también por el WhatsApp. Si tienen algún inconveniente con enlaces o con la plataforma, también me lo comunican, por favor. Entonces eso sería todo por hoy. Feliz fin de semana. Voy a tratar de subirles ahora mismo la grabación para que si necesitan repetirla, verla, también les voy a compartir por el WhatsApp inicialmente el enlace de la grabación y el archivo que les presenté también para que de pronto se puedan apoyar en el listo. Muchas gracias, instructora. Bueno, cuídense mucho, Muchas feliz fin gracias, de instructora. semana y chao, chao. Oh.